y somos los directores y fundadores de un ministerio de movilización y capacitación evangelística que se llama Mission Go, donde venimos trabajando ya más de 11 años en plantación de iglesias y construcción de iglesias en la selva amazónica. Así que nos encanta predicarle a los indígenas de la selva amazónica. Pero muy bien, vamos a la palabra de Dios. Amén. Muy bien, para los que les gusta escribir o tomar apuntes, le he titulado a este sermón o a esta enseñanza de esta forma y se llama así: Casi me caigo. Se llama la enseñanza para hoy. ¿Cómo se llama? Casi me caigo. Muy bien, como cristianos, en nuestro vivir diario, en nuestro transitar hasta esperar la venida de Jesús, en algún momento, siendo sinceros con la palabra, siendo sinceros con las escrituras, en algún momento hemos sentido rendirnos, hemos sentido tal vez botar la toalla, dicen algunos, hemos sentido renunciar al llamado, liderazgo, tal vez a lo que estamos haciendo como cristianos. En algún momento hemos sentido como ya no aguanto más, hasta aquí llegó mi fe, o tal vez hemos entrado en crisis de fe. Y hoy quiero compartirte un hombre que literalmente en su momento estuvo a punto de caerse, estuvo a punto de rendirse, estuvo a punto de dejar todo atrás, irse tras el mundo, las pasiones o lo que el mundo le ofrecía. Y estoy hablando de uno de los hombres llamado Asaf. ¿Cómo se llama? Asaf. Así que vamos a estudiar un poco de la vida de este hombre y miren cómo nos enseña 3 puntos principales para no caer en este transitar como cristianos o en nuestro liderazgo. Así que abra conmigo la Biblia, prenda la Biblia, no se lo de alguien que la trajo, y vaya conmigo al Salmo 73, versículo del 1 al 14. Salmo 73, versículo del 1 al 14. Casi me caigo, se llama la enseñanza para hoy. ¿Puedes bajarle un poquito al instrumental, por favor? Salmo 73, versículo del 1 al 14. Y leamos su palabra en esta mañana. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Versículo 9: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí a aguas en abundancia y serán extraídas para ellos. Versículo 11: y dice: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Versículo 14: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Amén o no amén? Muy bien. ¿Quién era este personaje que casi se cae y que el Salmo lo llama Asaf? ¿Quién era Asaf? Préstele mucha atención. Asaf fue un músico de tiempo completo dedicado a cantar, a adorar y exaltar el nombre de Jehová o de Dios en su momento. Este fue un líder levita, no solamente un levita, sino que era un profeta.
Y en la antigüedad, estos hombres, profetas, literal, oían la voz de Dios audible y se la transmitían al pueblo. No solamente era profeta, sino que también profetizaba a través de la alabanza, a través de cánticos nuevos. Y este hombre era contratado a tiempo completo y le pagaban por lo que hacía, y era contratado por alguien llamado el rey David. El rey David lo tenía a tiempo completo en el castillo, desde que se levantaba hasta el anochecer, en las tardes, todos los días. Asaf, ¿qué hacía? Cantaba, profetizaba, y Asaf vivía en uno de los mejores tiempos del reinado de David y de prosperidad nacional de Israel en su momento. Y Asaf, en un momento de abundancia, en un momento donde todo para él parecía todo bien, el hombre empezó a vivir una crisis espiritual. Este hombre lleno de Dios empezó a vivir una crisis personal. Este hombre empezó a luchar internamente bajo una duda interior que había en su vida. Y aparte de eso, escuche esto, Asaf estaba bajo el reinado de David y lideraba, escuche esto, 4,361 músicos empleados de tiempo completo. Asaf no solamente era profeta, era músico, no solamente era levita, sino que también lideraba 4,361 personas cuando él las organizaba para que cantaran al Señor. Y él, bajo otras 3 personas que se llamaban Genanías, Enab y Getudum, eran personas encargadas de dividir a estas 4,361 personas para que todos los días estuvieran cantando y exaltando a nuestro Dios. Pero mire, Asaf abre su corazón con nosotros en esta mañana y nos muestra que a pesar de estar sirviendo a Dios, que a pesar de estar liderando para Dios, que a pesar de tal vez amar a Dios, que tal vez a pesar de profetizar para Dios, este hombre luchaba internamente con crisis espirituales o luchaba con sus emociones. Y Asaf nos quiere mostrar en todo este Salmo 73 3 puntos que casi hacen caer a Asaf. Y nos lo comparte hoy a usted y a mí para que en nuestro transitar como cristianos no vayamos a equivocarnos y tal vez nos vayamos a caer como casi se cae Asaf. Así que hoy quiero compartirte esas 3 cosas relevantes que Asaf nos enseña en este Salmo 73. Y el primero es Salmo 73, versículo 3. Vamos a compartir la primera cosa que Asaf casi lo hace caer. Salmo 73, versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos. Como primer punto, o primer ejemplo para que usted escriba allí y no se le olvide, como cristianos, para no caernos en nuestro transitar como cristianos, necesitamos ¿qué? Desechar a toda costa la envidia. Debemos sacar de nuestras vidas la envidia. Asaf, siendo un hombre de Dios, vivía constantemente envidiando lo que otros estaban haciendo. Y hoy día estamos viviendo este gran ejemplo dentro de las iglesias cristianas, que siendo temerosos de Dios, hombres y mujeres llenos de Dios, personas que tenemos todo, aún dentro del cristianismo, seguimos envidiando lo que otros tienen. Seguimos envidiando el carro que otro tiene, seguimos envidiando la moto que otro tiene, seguimos envidiando tal vez las cosas materiales que otros tienen, las joyas que otros tienen, y seguimos como Asaf envidiando lo que otros tienen. Envidiando tal vez la unción de otros, envidiando de que por qué Dios le da a este y a mí no me da, envidiando de que por qué a este hombre es corrupto, es un hombre grosero, es un hombre que no teme a Dios, y lo envidiamos. Y por qué a este hombre le va bien y a mí me va mal, que soy cristiano, sigo a Dios. Y esto le está pasando a Asaf, está luchando, y es un hombre de Dios, pero está luchando con algo que se llama ¿qué? La envidia. Y escuche esto,
estuvo constantemente envidiando la prosperidad de los impíos. No solamente envidiándola, sino que él se preguntaba a sí mismo y se cuestionaba y decía, pero ¿por qué si esa persona que es grosera, esa persona que es mentirosa, esa persona que no teme a Dios, le va bien en la vida? Y yo que lo hago, yo que le sirvo a Dios, yo que canto para Dios, porque a mí me va mal. Y envidiaba a Asaf, envidiaba a las personas. Miren esta frase que encontré para identificar la envidia. La envidia es el veneno que uno mismo se bebe, esperando a que otro se muera. Yo repito, la envidia es el veneno que uno mismo se bebe, esperando a que otro se muera cuando yo fui el que me lo tomé. Dejemos de tener una vida envidiosa, dejemos de envidiar lo que otros tienen y enfoquémonos en lo que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí. Quiero compartirte esa ilustración que me dio mucha gracia cuando se habla de la envidia. Un día un águila estaba volando por las grandes montañas y esta águila una mañana ve que otra águila sale pero por encima de ella volando mucho más alto que ella. Esta águila al ver que volaba más alto que ella misma se convirtió prácticamente de ahí en adelante en su máximo rival, llenándose de celos y de envidia. Así que esta águila, envidiosa al ver que la otra volaba mucho más alto que ella, cada mañana iba a donde un cazador y le decía, oye, ¿cómo hago para que derribes a esa águila que tiene unas alas más grandes que yo y que está volando mucho más arriba que yo? El cazador le dice, necesito inyectarle veneno aparte de tus plumas para lanzarle a esa águila y derribarla. Así que cada mañana esta águila envidiosa bajaba y se hacía al lado del cazador. El cazador poco a poco arrancaba sus plumas de sus alas y se las inyectaba, colocaba veneno y lanzaba cada día disparos hacia el águila que volaba más alto. Pero cada mañana, cada tarde y cada noche el cazador erraba, fallaba sus tiros. Un día el cazador, de tanto insistir, le dice al águila, ya no puedo seguir disparándole porque te acabas de quedar sin alas, no tienes nada, has dado todas tus plumas para dispararle a esta águila. La águila, llena de envidia, no podía seguir volando y ella llegó a esta conclusión y dijo, yo me quedo aquí en el suelo sin seguir volando, pero arriba sigue volando el águila, sigue mostrando su esplendor en alas, y yo aquí me quedo llena de envidia, indefensa y sin alas. ¿Y todo por qué? Por la envidia. Que no nos pase lo que le pasó a esta águila, por estar envidiando a otros, por estar envidiando lo que otros tienen, la riqueza de otros, por estar envidiando tal vez la unción de otros. Tal vez nos quedemos como el águila, sin nada, esperando a que Dios haga algo. Pero escuché esta otro. Lo malo de la envidia, como vemos aquí en el Salmo 73, es que la envidia no destruye al impío que prospera. Primero destruye al que la guarda en su corazón. Vuelvo y repito. La envidia no destruye al impío que la prospera, sino que primero destruye al que guarda la envidia en su corazón. Asaf casi que se resbala espiritualmente, no por un pecado abierto como usted y yo lo conocemos, sino que Asaf casi se resbala por envidiar a los que viven sin Dios y aún así prosperan. Lo malo de no parar con la envidia es que, ¿sabes qué? La envidia empieza a crear en los corazones actualmente características que tú y yo debemos cortar si no paramos con la envidia. Primero, si tú vives una vida envidiosa, la envidia crea en tu corazón el querer todos los días compararse con otros. Y si tú no paras la envidia, siempre vas a estar así. Oye, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? Y siempre estamos, ¿qué? Comparándonos los unos a los otros. ¿Por qué él sí tiene un mejor trabajo que yo que le sirvo a Dios? ¿Por qué él sí tiene moto? ¿Por qué él sí tiene carro? Y constantemente ¿qué estamos? Comparándonos los unos a los otros. Tenga cuidado de estarnos comparando. Tenga cuidado de estarse comparando con otras personas. ¿Sabe por qué?
porque Dios, a cada uno de los que estamos aquí, en ninguna parte del planeta Tierra, Dios creó a la misma persona con la misma huella dactilar. Nadie aquí en este planeta Tierra tiene la misma huella dactilar. Todos somos originales, diferentes. Dios cuando nos creó rompió el molde como nos hizo. No nos hizo otros copias de copias ni parecido de otros. Vive originalmente. Depende de lo que Dios te está llamando a hacer. Y no vivas comparándote que porque Dios lo usa a Él, que porque Dios tiene para Él otras cosas y para mí no. No nos comparemos, porque así empiezas poco a poco a llenarte de envidia. Y lo malo de no parar la envidia no solamente que nos comparamos, es que también te vuelves una persona criticona. Y Asaf también estuvo criticando, y dice ahí en el salmo de ahí para abajo, a los hombres buena vida. Y dice que Asaf constantemente estuvo, oiga, ¿por qué esta persona prospera? ¿Por qué esta persona le va bien y maldice a Dios? ¿Y estuvo qué? Constantemente criticando. Una persona envidiosa es una persona que constantemente ¿qué? Critica a los demás. Se vuelve un criticón. Por ejemplo, una vez una hermana en una iglesia X está hablando con otra y ella dice, viene otra hermana a saludarla y esa hermana viene con su pelo alisado, un vestido muy bonito, con tacones, y la hermana comienza a decir, mire cómo viene vestida esa hermana, peliliza, el vestido largo, los tacones muy altos, pero la hermana poco a poco se le va acercando y cuando llega, dice, hola hermana, Dios la bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo la amo? ¡Qué linda! ¿Cómo está? ¿Es una hermana qué? Criticona. Tengamos cuidado de criticarnos los unos a los otros. Y Asaf cayó en ese pequeño error que casi lo hace caer. Pero lo malo de no parar la envidia, como tercer ejemplo, es que la envidia nos hace personas altivas, orgullosas. ¿Ha visto esas personas que a mayor gloria Dios le da, mayor dones, mayor unción, y que Dios comienza a prosperarlos, de un momento a otro comienzan a caminar así, miren? No me toques porque me quitas la unción. Personas soberbias. Y yo quiero regalarle esta frase: siempre debemos mantenernos humildes a pesar que Dios nos dé cosas materiales, unciones, ministerios, dones, talentos. Siempre mantente con tus pies bien pegados en la tierra y con el corazón bien pegado al cielo. Pero cuando eso cambie, que tus pies se vayan para el cielo y tu corazón se pegue a la tierra, quiero decirte, así como subes, vas a caer, te vuelves soberbio, te crees la última Coca-Cola. Y ten cuidado, siempre con los pies humildes, pegados a la tierra y con el corazón siempre escuchando a Dios. Desecha una vida soberbia, desecha la altivez y desecha a toda costa la envidia. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor. Pero Asaf nos enseña un segundo punto que casi lo hace caer ahí también, en medio de la prosperidad y lo que estaba viviendo. Salmo 73, versículo 13. Miren lo que le pasa ahora a Asaf y nos muestra, abre su corazón con nosotros. Versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Como segundo punto que casi hace caer a Asaf, ¿sabe qué es? La tentación. Así que el segundo punto es: a toda costa como cristiano debo derrotar la tentación. ¿Y cómo así que la tentación llevó a Asaf casi que caerse? Cuando hablo de tentación, no es como la conocemos actualmente. La tentación a la que Asaf fue llevado es a cuestionarse las cosas que Dios hacía en su soberanía con él o en el reinado de David. Asaf se sintió tentado a cuestionarse estas cosas. Primer ejemplo, Asaf se sintió con envidia del éxito de los impíos.
Asaf se sentía cuestionado diciendo y observaba y él decía, ¿por qué les va bien a estas personas? ¿Por qué ellos son exitosos? Y yo que diezmo, soy fiel, voy a la iglesia, no solamente hago eso sino ayuno. ¿Y por qué a mí me va mal? Y Asaf empezó a sentirse cuestionado, se sentía tentado a cuestionar las cosas que Dios estaba permitiendo en su vida. Así que Asaf estuvo de chismoso mirando el éxito de los demás. Ahora no solamente eso, segundo ejemplo, casi pierde su fe, estuvo a punto de colapsar. Y es aquí donde me habla demasiado la palabra, y es que ¿qué nos puede llevar a nosotros a colapsarnos? Muchas veces el acumular tanto estrés y no soltar, muchas veces crisis emocionales, muchas veces la depresión, la ansiedad puede llevar al ser humano, al cristiano actualmente a colapsar. Y Asaf fue un hombre que, aunque estaba rodeado de muchos ministros, él era la mano derecha, una de las manos derechas del rey David, este hombre siempre se guardó todo y nunca lo habló. Es allí la importancia de que como cristianos abramos nuestros corazones con nuestros líderes, con nuestros pastores, con nuestros mentores. Abramos nuestros corazones. Es de valientes abrir nuestro corazón. Pero el tercer ejemplo, Asaf luchaba con el pensamiento de que su obediencia a Dios era inútil. Miren lo que Asaf pensaba. Él decía esto: ¿para qué sigo sirviendo a Dios si los que ignoran a Dios están mejor que yo? Ese era el pensamiento de Asaf. Asaf siempre preguntaba y se pensaba esto: ¿para qué sigo siéndole fiel a Dios? Me sigo guardando si los que ignoran a Dios, se apartan de Dios, están mejor que yo. Y eso se cuestionaba, eso lo llevó a sentirse tentado. ¿Sabe qué? Irse nuevamente atrás. Y muchas veces nos sentimos tentados a lo mismo. Ay, porque esta gente que vive una vida inmoral y yo que me estoy guardando en santidad para mi esposo, mi esposa, ellos están mejor y disfrutan más que yo. Y nos sentimos cuestionados. Así, o tentados. Así, bueno, yo también quiero hacerlo. ¿Por qué si estas personas que son mentirosas en el trabajo, corruptas en su trabajo, deshonestas en su trabajo, les va bien? Y yo que sí soy íntegro, yo sí que soy responsable, ¿por qué a mí no? Me tienen en cuenta como a ese corrupto de mi trabajo. Y nos seguimos cuestionando y nos seguimos tentando a hacer lo que ellos hacen. Y Asaf estaba luchando con eso. Señor, ¿por qué si ellos viven una vida horrible, Señor, hacen cosas malas? ¿Por qué les va mejor y por qué a mí me va mal? Y Asaf seguía luchando con ese pensamiento. Y cuarto ejemplo, y Asaf se sentía confundido y herido interiormente. Mire, el cristiano promedio de hoy casi que todos los días está luchando demasiado con sus emociones, con su corazón y con la parte espiritual. La pandemia 2020, COVID-19, pasó, pero actualmente la iglesia se está enfrentando ante una pandemia más grande que esa, y es la pandemia de la ansiedad y la depresión. Hoy estamos viendo un montón de estadísticas de cristianos que se quitan la vida por la ansiedad, que se suicidan tal vez por la depresión. ¿Sabes por qué esta gente vive demasiado atada a esto? Porque no han aprendido a abrir sus corazones. Y Asaf, no estando lleno de Dios, sirviendo a Dios, Asaf no pudo aprender a abrir su corazón. Y es importante que aunque usted sea muy usado por Dios, aunque usted tenga muchos dones, aunque tal vez Dios le revele la Biblia en sueños, qué sé yo, usted abra su corazón con personas, rinda cuentas, ábrale su corazón a otra persona, para que le puedan ayudar a orar, para que usted pueda atravesar sus luchas. Y Asaf, siendo ministro, levita, uno de los mayores hombres de David, luchaba interiormente, atravesó por una crisis emocional.
Pero ahora, Da Vinci tuvo una obra de arte, una obra magistral. Pero ahora el Salmo 73 nos va a enseñar la mejor obra de arte o el punto clave de todo este sermón. Salmo 73, versículo 17. Vamos a concluir con el tercer punto. Salmo 73, versículo 17. La obra maestra de todo este sermón. ¿Y cuál es esa obra maestra? Miren cómo Asaf al final concluye y dice: y ahora sí voy a vencer los casi me caigo. Versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Vuelvo y repito, versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de los impíos, de la envidia, de la tentación y de querer cuestionar a Dios. Así que escuche esto: la tentación, los cuestionamientos, la comparación, la crítica, la soberbia y la envidia, vamos a poder vencerla cuando usted y yo entremos al santuario de Dios. ¿Y qué representa el santuario de Dios? El santuario de Dios representa la presencia de Dios. La presencia de nuestro Dios. Así que como tercer punto, para que usted escriba allí, los casi me caigo, como tercer punto fue que Asaf descuidó la presencia de Dios. Ese sería el tercer punto que puede hacer caer a los cristianos y que Asaf casi que lo hace caer. ¿Y qué podía descuidar? ¿Por qué Asaf llegó a esa conclusión? Porque mire, Asaf era un músico de cada tiempo completo, un levita, él escuchaba la voz de Dios, era un profeta, servía en el castillo del rey, tenía a cargo 4.361 personas, servía a Dios a tiempo completo, le pagaban por lo que hacía, aparte de eso, ministraba a la gente. Pero estaba tan ocupado en su diario vivir, estaba tan ocupado en su trabajo, estaba tan ocupado en el ministerio, que descuidó la presencia de Dios. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros como cristianos. Estamos tan ocupados en el trabajo, estamos tan ocupados en hacer dinero, estamos tan ocupados en vacaciones, estamos tan ocupados en nuestro diario vivir, que descuidamos la presencia de Dios. Y no estamos exentos que nos pueda pasar lo mismo que le pasó a Asaf. Porque este hombre, él pensaba que literalmente eso le gustaba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y que a usted, amigo, nos pase lo mismo. Y no estoy diciendo que trabajar sea malo, no estoy diciendo que tal vez el dinero sea malo, lo necesitamos como seres humanos para todo lo que tenemos que pagar. Pero que en medio de todas las ocupaciones, pero que en medio de todo lo que hagamos a diario, tu enfoque no sea el dinero, no sea el trabajo, sino que tu enfoque por encima de esto sea siempre ¿qué? Buscar a Dios. La presencia de Dios. Hoy no te quiero decir 5 pasos para llegar al éxito de todo cristiano. No, para nada, solamente hay uno. ¿Sabe cuál es? Pase tiempo de calidad en la presencia de Dios. Busque a Dios, busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado, busquémosle. Así que Asaf entendió que para vencer la envidia, Asaf entendió que para dejar de compararse, Asaf entendió que para dejar de criticar a las personas, Asaf entendió que para dejar de ser orgulloso o altivo o sentirse tentado a cuestionar a Dios, Asaf entendió que debía ¿qué? Todos los días tratar de entrar a la presencia de Dios. Pero Asaf nos da una conclusión para que usted y yo nos riamos en esta tarde. Y Asaf dice esto: ¿qué pasaría si usted y yo descuidamos la presencia de Dios? ¿Qué pasaría si usted y yo pasamos semanas sin hacer el devocional, sin orar? ¿Qué pasaría si usted y yo dejamos de buscar a Dios y solamente lo busco el domingo que vengo a la iglesia? Ese día sí abro la Biblia, ese día sí oro, ese día sí hago el devocional, ese día sí, ahí sí me pongo muy espiritual el domingo.
Y Asaf dice, para aquellas personas que descuidan la presencia de Dios, les da un adjetivo. Aquí va, Salmo 73, versículo 22. Yo quiero que usted lo busque y mire, Asaf lo dice, no soy yo. ¿Listo? ¿Qué pasaría si usted y yo descuidamos la presencia de Dios? ¿Cómo Asaf describe a aquellas personas que descuidan y que no pasan tiempo de calidad con Dios? Salmo 73, versículo 22 dice, tan torpe era yo, ahora sí entendió, tan torpe era yo que no entendía y era como una bestia delante de ti. Otra traducción bíblica como la NBI traduce la bestia como un burro. Así que diga a la persona que tiene a su lado, no sea burro. Dígale, no sea burro. Con todo respeto, si descuidamos la presencia de Dios, seremos burros. Así que es tiempo de que en medio de nuestras ocupaciones tratemos y saquemos tiempo para entrar a la presencia de Dios. Conclusión del sermón. Asaf al final concluye y nos enseña esto: que los que se alejan de Dios son infieles y serán destruidos tarde o temprano. Pero a usted y a mí, a los que nos acercamos y le buscamos diariamente, en medio del mundo en el que vivimos, lleno de tristezas, usted y yo, cuando nos acercamos a Él, encontramos gozo. En un mundo de incertidumbre, de inseguridad, un mundo que la maldad se sigue aumentando, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, encontramos ¿qué? Seguridad. En un mundo donde las personas viven con miedo, las personas viven en un mundo incierto, rumores de guerra, nuevas enfermedades, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, encuentras protección. En un mundo que perdió la esperanza, usted y yo cuando nos acercamos a Dios, encuentras esperanza. Cuando ha perdido las personas, las cosas materiales, usted y yo en Dios encontramos refugio. Y Él sigue siendo nuestro pronto amparo. Así que, iglesia, en Dios encontramos gozo, seguridad, protección, esperanza, refugio, amparo y también segundas oportunidades si en algún momento has caído, como le pasó a Asaf. Amén. Desechemos a toda costa la envidia. Desechemos y derrotemos, como segundo punto, la tentación. Y tercer punto, no descuidemos la presencia de Dios. Porque si vives estas tres cosas, puede que lo hagan caer en su vida como cristiano, como le pasó a Asaf. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Colóquese de pie y déjenme orar en esta tarde. Ya nos vamos a ir a comer churrasco, así que espero un momentico, cierre sus ojos, cierre sus párpados y déjenme orar al Señor.